Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor. Estaba hablando con el hermano Delgado temprano cuando llegué, y que tenemos el mismo feeling. Estamos viendo cómo el Señor está provocando como un avivamiento, ¿no?, a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y yo siento, y lo estaba conversando con el hermano Delgado, que es que el Señor, antes de la apostasía, va a recoger a su iglesia. Va a haber un gran avivamiento para llevarse a su iglesia en el arrebatamiento. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, el tema, primero le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que están aquí, un buen grupo de hermanos. Qué hermosa está la iglesia hoy y siempre. Y también gracias a los que nos ven, ¿verdad?, por el internet, ¿no? Los saludamos y qué bueno que están con nosotros oyendo la palabra de Dios. El tema de hoy, hermano, es la santidad de Dios. Vamos a tratar con el lenguaje limitado que tenemos, el conocimiento que el Señor nos provee de la palabra y con nuestras limitaciones, nuestras grandes limitaciones, vamos a tratar de profundizar un poco en la santidad de Dios. Le decía al hermano Juan Alegría, que me preguntó esta mañana, hermano, ¿estás listo? Primero le dije, sí, estoy listo. Y después le dije, no, hermano, de verdad que no estoy listo. Porque el tema de hoy me da mucho temor, pero es un temor reverente, ¿verdad? Es un temor reverente, me da un temor reverente y realmente no estoy listo, pero en el poder del Espíritu Santo vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a tratar de descubrir un poquito de qué es la santidad de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias Isaías 6, del 1 al 5. Le doy la bienvenida a mis familiares que llegaron, Ana Celia y Guillermo. Dios me los bendiga. Qué bueno verlos acá. Dios les guarde. Vamos a Isaías capítulo 6, el llamado de Isaías, muy conocido, ¿verdad? Isaías 6 del 1 al 5. Yo se lo voy a leer y ustedes me siguen en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, para darnos salvación. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo un día nos tocó y nos hizo siervos tuyos. Señor, ayúdame, Señor, a predicar tu palabra en la mañana de hoy. Ayúdame a entrar lo más posible en este tema, Señor, que sé que no soy digno, Señor, de predicarlo, pero tú, Padre, en tu poder, puedes darme las herramientas, Señor, para poder acercarnos lo más posible a conocerte un poco más, Señor. Ayúdanos a glorificarte, Padre, y a que todos aquí, todos nuestros hermanos, todos nosotros, crezcamos y nos edifiquemos en ti y en tu palabra, para buena obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermano,
Definir la santidad de Dios es algo casi imposible, diría yo. Pero el Señor nos ha mostrado en su palabra lo que Él quiere que conozcamos. Como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y vamos a tratar de definir la santidad de Dios. Y la Biblia, y a veces se nos complica un poco más, porque la Biblia a veces nos define la santidad de Dios en distintos aspectos. A veces la vemos como su bondad, como la bondad de Dios, y en la mayoría de las ocasiones lo vemos como su pureza, su incorruptibilidad, toda perfección. Pero hermano, realmente no deja de ser real, pero yo lo llamaría no primario, sino secundario, dentro de lo que es verdaderamente la santidad de Dios. Cuando los serafines, hermanos, estaban cantando este himno, ¿no? Que decían santo, santo, santo. Ellos no solamente estaban diciendo puro, 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 pureza, pureza, pureza es el Señor, justicia, 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 no. No era eso lo que estaban tratando de decir. La santidad, hermanos, el significado sencillo de santidad es separado, ¿verdad? Dios también es separado, en el sentido de que apenas nosotros conocemos lo que Él deja que conozcamos de Él, ¿no? Dios es separado, pero la santidad abarca más allá. Implica la palabra trascendencia. O sea, Dios trasciende. Santidad es todo lo que Dios es. O sea, Dios es, a veces queremos definir a Dios por sus atributos. Realmente es un Dios omnipotente, omnisciente, todo amor, toda justicia, toda perfección. Pero Dios es santo. Y la santidad está asociada a su deidad. La santidad trasciende. O sea, Dios es pureza, pero una pureza santa. Dios es amor, un amor santo. Cuando Dios tiene ira, es una ira santa. O sea, santidad es todo lo que Dios es. Es todo lo que Dios es. Y la santidad, mis amados hermanos, trasciende, va más allá que todos los límites que nuestra imaginación puede ver. Va más allá de cualquier límite humano. La santidad va más allá que cualquier límite humano. Nuestro Señor está por encima de nosotros, está por encima de toda criatura, de los ángeles, de la misma creación. Él lo creó todo y trasciende, está por encima de todo. Hermano, y su carácter es un carácter santo. Eso es lo que Dios es. Dios es santo en sí. Dios es santo en sí. Nadie es santo en sí mismo. Cuando las cosas terrenales las llamamos santas, por ejemplo, Tierra Santa, nosotros los santos de Dios, la unción santa, utensilios santos que le llamaban, el templo, el santo templo, todas esas cosas eran santas, porque el único que es santo, verdaderamente santo y santo en sí mismo, es Dios, y Él la consagró, Él la separó para Él. Dios saca lo común, cualquier cosa común, para su servicio, y Él lo hace santo. Él es que hace la cosa santa. Cuando nosotros, mis amados hermanos, atribuimos santidad a lo que no lo tiene, estamos siendo idólatras. Somos idólatras. Cuando le damos importancia a las cosas de la vida, de este mundo, una importancia que no se le debe dar, y a las criaturas de este mundo, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Realmente, mi hermano, nuestro Dios es el único que es santo en sí mismo y es el único que puede consagrar y separar para que las cosas sean santas y nosotros, sus hijos, seamos santos. Él es quien nos separa del mundo para nosotros poder vivir en santidad. Amados hermanos,
Como le digo, la santidad siempre la asociamos con pureza, pero la santidad va más allá de pureza y perfección moral. La santidad, como le digo, es trascendencia. La santidad es trascendencia. Mis amados hermanos, generalmente, ante la santidad, el inconverso, el pueblo en general, siente como que tiene una mezcla de sentimientos. A veces le atrae, pero le teme con pavor. A veces quieren estar cerca, pero tienen ese temor imposible ante la santidad. Esto es lo que el académico alemán Rodolfo Otto le llamaba el mysterium tremendum. O sea, es la persona que no conoce a Dios, sabe que es santo, a lo mejor quisiera acercarse, pero le tiene un terror, un pavor increíble. ¿Se recuerdan cuando Moisés iba a hablar con Dios en el monte? Ellos le decían, ve tú, o sea, habla tú con él, por favor, y déjanos a nosotros acá. Le tenían un temor, fobia, por así llamarlo. Fobia, por así llamarlo. Hermanos, realmente lo que define el carácter de Dios Santo se puede expresar con la palabra latina Augustus. Por eso a los cristianos se les hacía difícil atribuirle al César esa palabra de Augusto. ¿Por qué? Porque el único Augusto, el único asombroso, el único que tenemos que temer es a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Realmente el único asombroso, el único que tenemos que temer, pero nosotros como cristianos, un temor reverente, un temor de que sí nos podemos acercar a Él, es a nuestro Dios, no a ningún hombre ni a ninguna criatura, a ninguna criatura. Ante lo santo, hermano, ante Dios que es santo, hay grandes contrastes, tenemos muchos contrastes con Él. Cuando chocamos con Dios, cuando nos damos con Dios, vemos el absoluto. Él es el absoluto, siendo nosotros no absolutos. Cuando chocamos con Dios, mis amados hermanos, estamos chocando con el infinito, siendo nosotros no infinitos, no somos infinitos. Cuando chocamos con Dios, vemos al eterno, siendo nosotros efímeros en esta tierra. O sea que hay grandes contrastes entre nosotros y Dios. Mira cómo Jeremías se expresa en este sentido. El profeta Jeremías tuvo una queja con el Señor y mira cómo él lo dice. Me sedujiste, en Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías dice claramente que él fue seducido. Jeremías estaba supremamente consciente de su condición de criatura. Él no podía ante ese gran poder de un Dios santo. Él tenía que someterse, como tenemos que someternos nosotros, a ese Dios santo. Hermanos, somos criaturas de Dios. Y cuando conocemos a Dios, que Dios permite en nosotros el arrepentimiento y nos salva, nos convertimos en hijos de Dios. Pero Satanás, desde Génesis 3:5, nos habló una gran mentira. La gran mentira que Satanás nos dijo es, seréis como dioses. Y todavía hay muchos que se lo creen. Todavía hay muchos que se lo creen que seréis como dioses, que somos dioses. Hermanos, si fuéramos muchos, nos gustaría o les gustaría ser dioses. Porque si son dioses, no morirían, no serían infalibles, inmortales, no tendrían temor a muchas cosas que nosotros sí le tenemos temor. Pero realmente no somos dioses, hermano. Y como no somos dioses, tenemos algunos miedos. Somos seres humanos, tenemos algunas fobias, por así decirlo. Somos criaturas, somos mortales. La vida nos recuerda claramente que somos criaturas, que somos mortales. El cristiano no debería tenerle miedo a la muerte, pero le tenemos cierto temor a la muerte. Por eso mismo, mis amados hermanos, porque somos criaturas. Somos criaturas. Pero le digo algo. Así de lo temible
que podría ser la muerte, más temible y más peligroso es caer en las manos de un Dios vivo. Más temible que la muerte. Así que eso es una realidad. No le tenga tanto temor a la muerte. Tenle temor a Dios. Tenle temor a Dios. Hermano, nosotros como criaturas mortales, le dije, podemos tener ciertos miedos. Hay algunos que le tienen miedo a un gato, otros le tienen miedo a las cucarachas, otros le tienen miedo a los ratones, hay unos que le tienen miedo a los lagartijos, aunque pelean con culebras, o sea, porque somos humanos y nos dan algunas fobias. Cuando esa fobia se traduce al extranjero, a algo extranjero desde el punto de vista humano, es lo que se le llama comúnmente xenofobia. Para el inconverso, mis amados hermanos, la gran xenofobia, el gran temor, es a Dios, a ese otro, a ese extraño que no conoce. El inconverso, el gran temor, es a ese extraño, a ese Señor santo, que él sabe que no es santo, y como no lo conoce, le tiene una gran fobia. Mira lo que dice el inconverso generalmente dentro de sí. El impío, el inconverso dentro de sí, mira lo que dice. Dios es demasiado grande para nosotros. Así dicen ellos. Demasiado asombroso. Y para colmo, nos hace difíciles demandas. Él es misterioso. Un extraño que amenaza nuestra seguridad. En su presencia tememos y temblamos. Y conocerlo personalmente puede ser nuestro más grande trauma. Así que piensa el inconverso. ¿Por qué? Porque esa es su xenofobia. Ese es el gran extraño que, aunque a veces lo atrae, le tiene un temor pavoroso. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y tú como impío sabes que no es santo. Eso es una realidad. Hermanos, vamos a nuestro pasaje. Esa fue la introducción. Ahora es que vamos a ver nuestro pasaje. Vamos a nuestro pasaje de hoy. Isaías 6, del 1 al 5. Registra en Isaías 6, del 1 al 5. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. El año que murió el rey Usías, para lo que le gusta apuntar, aproximadamente, no me gusta ser dogmático con las fechas, aproximadamente en el 740 antes de Cristo. En el siglo VIII antes de Cristo, 740 antes de Cristo. El rey Usías muere en ese año. Fue un buen rey. Empezó bien, aunque terminó mal, pero empezó muy bien. Un rey que ganó grandes batallas, extendió el territorio de Israel. Un rey piadoso cuando comenzó. No era un David, pero fue un gran rey. Tampoco fue un Acab como el rey del norte, que era un rey malévolo, ¿no? Pero al final de su vida, el rey Usías se tomó atribuciones que solo la podían hacer los sacerdotes. Vamos a decirlo así, profanó lo santo. Y Dios lo castigó con lepra, y sus últimos años los pasó separado de la casa de Dios y del templo de Dios, ¿no? La historia de él la pueden apuntar, la pueden ver en Segunda de Crónicas 26, del 1 al 23, Segunda de Reyes 15, del 1 al 7. Él empezó piadosamente, fue bendecido, pero terminó tristemente, por así decirlo. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que mantenernos siempre en la obra, mantenernos en el Señor, en la lectura, en la palabra de Dios, en congregarnos en la iglesia. ¿Por qué? Para comenzar bien y terminar bien. No significa que perderíamos nuestra salvación, pero vamos a terminar con honra. Vamos a terminar de ganar nuestras recompensas, mis amados hermanos. Pues eso pasa con el rey Usías. Entonces en ese año, a propósito, el rey Usías, Isaías, que es el que escribe esto, desarrolla su ministerio dentro de varios reyes, entre ellos estaba el rey Usías, y el imperio romano coincidencialmente
se funda en el año 753 a.C. y es precisamente durante este imperio romano donde se cumplen muchísimas de las profecías del profeta Isaías, valga la redundancia, principalmente, ¿verdad?, la profecía del Mesías, de Jesucristo, ¿no? Eso es un dato que me ilusionó, muy curioso, y quería traérselo. Pues mis hermanos, el Señor, como le digo, Isaías en ese año entra al templo, posiblemente aquejado de la muerte de su rey, pero se topó con el verdadero rey, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se topó, contactó, tuvo una visión del verdadero rey. El verdadero rey. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La palabra Señor en hebreo, hermanos, en el hebreo hay dos palabras distintas que se traducen Señor. Una es Adonai, que es como el soberano Dios, que no es el nombre de Dios, sino un título, ¿no? Y la otra es como se le presenta a Moisés en el pasaje de la zarza, en Éxodo 3, que yo soy el que soy, ¿no? Yahvé, que lo transliteramos Jehová, que es el famoso nombre que los judíos no se atreven a mencionar, el famoso tetagrama, YHWH, ¿no? Yahvé. Ese es el nombre del Señor. Hermano, en la Biblia dice claramente, y se lo voy a leer en un par de versículos, que nadie puede ver al Señor y vivir. Eso está claro en la palabra. Se lo voy a leer le voy a dar varias citas, pero solamente vamos a leer un par de ellas. Eso lo dice claramente en Éxodo 33 del 19 al 23. En Éxodo 19, 21. En Juan, el Evangelio de Juan 1, 18. Primera de Timoteo 6, 16. O sea, mis amados hermanos, nadie puede ver a Dios y vivir. Le voy a leer lo que dice Éxodo 33, versículo 19. Ustedes me pueden seguir en sus Biblias. Y le respondió, eso fue cuando Moisés le pidió al Señor que le muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde, sí le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no verá mi rostro. Mire cómo dice el Evangelio de Juan 1:18. Se lo voy a leer rapidito. Evangelio de Juan 1:18. Dice así la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Como le dije, hay varios pasajes más. Éxodo 19, 21, Primera de Timoteo 6, 16. Es claro. Entonces, mis amados hermanos, ¿se contradice la Biblia? Es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vio Isaías? ¿Qué fue lo que vio Isaías? Se contradice porque él dice que él vio al Señor. Vamos a Juan 12 del 39 al 41, Evangelio de Juan 12, 39 al 41, y dice así la palabra del Señor. Juan 12, 39 al 41. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane.
Así habló el Señor. Refiriéndose, haciendo citas, citando Isaías 6:10. Así habló nuestro Señor. Y en el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo Isaías vio su gloria? En Isaías 6, que acabamos de leer. Entonces, ¿qué fue lo que vio Isaías? Hermanos, Isaías vio la gloria Shekinah en la segunda persona de la Trinidad, el Mesías Jesucristo. Pero realmente Isaías no vio el rostro cara a cara de Dios. Él vio la gloria Shekinah en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, Cristo el Mesías. Nadie puede ver al Señor así como estamos nosotros, en un cuerpo no glorificado, con impurezas. Nadie puede ver al Señor y vivir. Esto fue lo que vio Isaías. Moisés, mis amados hermanos, cuando subía y hablaba con Dios cara a cara, en el sentido de que también estaba con esta columna de fuego o esta columna de humo, ¿no? Y estaba en contacto con el Señor, pues él cuando baja del monte, se refleja la gloria de Dios en su rostro. Y el pueblo de Israel hasta temor tenían de él. Él tenía que cubrir su rostro por el mero hecho de estar en contacto con el Señor. Hermanos, así nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. No tal vez resplandeciente, ¿verdad? No resplandeciente como la reflejó Moisés. Pero si estamos en contacto con Dios, si pasamos tiempo con el Señor, leyendo su palabra, en oración, congregándonos, el pueblo, la gente, se va a dar cuenta de que tú estás reflejando la gloria de Dios, de que tú has estado en contacto con Jesús. Y eso es vital, mis amados hermanos. Y por eso el pueblo le temía a Moisés y él tenía que cubrir su rostro, porque le tenía con este rostro. Imagínense usted, hermano, él reflejaba la gloria de la espalda de Dios. Imagínense que hubiese reflejado la gloria de la cara de Dios. Sería imposible mirarlo. Imposible mirarlo. Y le digo algo, mis amados hermanos. Eso que se le negó a Moisés, de no ver a Dios cara a cara, ese es el anhelo de todos nosotros los cristianos. Y algún día le veremos cara a cara. Eso que se le negó a Moisés en ese momento, a nosotros se nos va a permitir cuando seamos arrebatados o seamos resucitados, le veremos y estemos con Él, le veremos cara a cara. La meta de los judíos, la meta también del judío en su momento, y esa era, recuerden, la bendición sacerdotal, era, ¿cómo dice la bendición sacerdotal? Número 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El anhelo de todo cristiano es encontrarse con Dios cara a cara, cara a cara. Mire cómo dice en Primera de Juan 3:2. En esta esperanza que tenemos nosotros de ver a Dios. Dice así en Primera de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, los teólogos le llaman a esto, a esta expectativa futura, de ver a Dios cara a cara, la visión beatífica. En algún momento lo veremos a Él cara a cara. Y qué día tan glorioso cuando lo veamos a Él cara a cara. Wow. Jesús dijo en un momento dado que esto iba a ser para un grupo selectivo. Y lo dijo así, en Mateo 5:8. Cuando Jesús enseñó la bienaventuranza, dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente no todo el mundo va a ver a Dios, sino los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios está trabajando con nosotros hasta que este corazón nuestro sea puro, sea perfecto. Y nuestro problema no son los ojos, nuestro problema es el corazón.
y Dios está trabajando con él para que lo podamos ver. ¿Verdad? Gloria a Jesús, gloria a Dios por su palabra. Hermanos, seguimos. Dice la palabra, por encima de él habían serafines. Viene del hebreo seraf, que en plural es serafines, que significa los que arden, los ardientes. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En la angelología, que es una parte, una sección de la teología sistemática que se dedica al estudio de los ángeles, hay 3 categorías de ángeles: los ángeles, querubines y serafines. No nos vamos a meter en eso, otro día damos una clase de angelología. Son estos 3 tipos de ángeles. Pues estos eran serafines, mis amados hermanos. Eran criaturas de Dios, no eran mortales, no son mortales como nosotros, que están alabando a Dios constantemente. Son ángeles, hermanos, que ellos también no pueden ver a Dios cara a cara. Ellos tenían que cubrir su rostro mientras alababan al Señor, sin ser terrenales, siendo criaturas angelicales, que se supone no haya impureza, son de los ángeles escogidos, que no hay impureza en ellos. Mira cuán sublime, cuán alto, cuán sublime es nuestro Dios y Salvador, que ni los ángeles que están alabándolo tenían en ese momento la potestad de verlo cara a cara. Así tenemos nosotros que temer y reverenciar a nuestro Dios. Hermano, los ángeles, estos ángeles, tenían que cubrir sus pies, al igual que Moisés en la zarza. Dios le dijo a Moisés, Moisés, estoy parafraseando, aguántate ahí, el lugar que estás es un lugar santo, quítate la sandalia. Pues estos ángeles, sin ser terrenales, ante Jehová de los ejércitos, tenían que cubrir sus pies también, ante ese Dios supremo y absoluto. Tenían que cubrir sus pies también. Nuestros pies, hermanos, nos enseñan. Se dicen que los pies son de barro. Y es lo que nos conecta a la tierra. Realmente nuestros pies nos enseñan, este cuerpo y estos pies que estamos conectados a la tierra, nos enseñan que somos criaturas. Igualmente estos ángeles, con toda su pureza, tenían que cubrir sus pies, porque son criaturas ante el gran creador. Ante el gran creador. Y ellos decían, santo, santo, santo. En hebreo la palabra es kadosh. Kadosh. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, en Isaías 6:3. Cuando en la Biblia se enfatiza, y en este caso en 3 ocasiones, la palabra santo, le está dando un lugar, un grado superlativo. Está dándole un énfasis de suma y super importancia. Muy pocas veces en la Biblia tú ves que se repite algo 3 veces. Vi un par de pasajes buscando y estudiando. En Apocalipsis 8:13, en la gran tribulación, cuando el ángel dice, ay, ay, ay. O sea, dentro de esa gran tribulación. Ay de los que moran en la tierra. Lo dijo 3 veces. Ay, ay, ay. También cuando dice en Jeremías 7:4, que Jeremías dice, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero Jeremías lo hacía de una manera, vamos a ponerlo así, sarcástica, porque el pueblo de Israel entendía que al estar el templo allí, al tener el arca, jamás iban a ir al exilio. O sea, Dios estaba con ellos. Y Jeremías le estaba claramente indicando que el juicio venía. El juicio venía y no le hacían caso. Pero muy pocas veces realmente en la Biblia se dice, se repite 3 veces una palabra, como en este caso, santo, santo, santo es el Señor. O sea, hermano, la Biblia, como lo he dicho aquí antes, la Biblia no dice que Dios es santo. La Biblia no dice que Dios es
santo, santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Eso dice la palabra del Señor. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios es amor, amor, amor. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O ira, o justicia, justicia, justicia. No. Solamente dice que Él es santo, santo, santo. Porque eso define la deidad de Dios, mi amado hermano. Para que vayan entendiendo qué es la deidad de Dios. Vayamos todos entendiendo qué es la deidad de Dios. Nos queda como media hora de mensaje. Está bueno esto, ¿verdad? Dios les bendiga. Gocémonos en la palabra de Dios y crezcamos. Vamos al próximo versículo que estamos analizando. Bueno, aquí se estremecieron las puertas del templo, las cosas inanimadas se estremecieron. Lo inanimado se estremeció. Pero yo le aseguro a ustedes que el que más se estremeció allí fue Isaías. Isaías fue el que más se estremeció allí. Dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dice Isaías. Wow, qué expresión tan extraordinaria. Qué expresión tan extraordinaria. Ante el chocar, señores, Isaías ben Amós, que significa Isaías, hijo de Amós, era un hombre de su época que podíamos decirle, podía ser un ejemplo ante la sociedad. Un hombre bastante recto, un hombre moralmente bastante ético. O sea, un hombre que podía ser un ejemplo de un creyente, de una persona recta y moral ante la sociedad. Pero cuando él choca con Dios, cuando él choca con este absoluto, con la moral perfecta, con el santo de Israel, cuando él choca, él se da cuenta de su condición y sabe que lo que simplemente él es un pecador. Simplemente él quedó desnudo ante Dios y se dio cuenta que es un pecador. Si el ser humano no se ve a sí mismo como Dios lo ve, que es un pecador, jamás va a venir al arrepentimiento. Pero Isaías se dio cuenta de lo que él era un pecador. Y hay algo como que curioso en esto, que él no dice, él trae juicio a sí mismo, o sea, el juicio el oráculo de Dios, como dice, ay de mí, en el sentido, wow, estoy bajo maldición porque estoy frente al santo de los santos. Pero lo que me trae curiosidad es que él no dice, ay de mí que tengo hábitos impuros, ay de mí que tengo pensamientos impuros. Él no dice eso. Ay de mí que soy un hombre, que soy una persona de labios. Eso es lo que él dice, de labios impuros. Que realmente a mí me chocó. Yo dije, wow, pero es verdad, porque él no dijo a mí que pienso cosas malas o tengo hábitos que no son. Y me chocó. Y eso me llevó a pensar a lo que di y lo asocié con lo que dijo nuestro Señor Jesús. Que no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Por eso es que él dice así, es lo que sale de la boca, porque sale de nuestro corazón, las inmundicias, las injurias, todas las maldades y las depravaciones del ser humano. Eso es lo que sale de la boca. Y yo lo asocié con eso. También lo asocio, mis amados hermanos, con lo que nos dice Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Santiago dice, en Santiago 3, del 6 al 12, lo voy a buscar y se lo voy a leer, pero lo tenía apuntado acá, pero creo que lo tengo en otra versión, y no quiero que digan que soy un impío por leer en otra versión. Santiago 3, del 6 al 12, dice así la palabra del Señor.
con relación a la lengua. Santiago nos da una gran advertencia con relación a la lengua. Santiago 3, del 6 al 12. Dice así, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Me ha gustado mucho siempre unos mensajes que nos ha predicado Pastor White aquí arriba. Y como dice la palabra, que tenemos que ser pronto para oír. Podemos escuchar mucho. Cauteloso para hablar y tardos para airarnos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Porque lo que hablamos refleja lo que somos. Refleja, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto me chocó, como le digo de Isaías, que él no dice, ay de mí que tengo malos hábitos o tengo pensamientos. No, ay de mí que soy alguien que tiene labios impuros. Ay de mí que soy hombre que tengo. Y él se dio cuenta que el pecado no era solo él. El pecado es algo generalizado. Él dice, y habito en un pueblo que tiene labios inmundos. O sea, él se da cuenta del carácter del pecado. Que el pecado es algo personal, pero es algo común, lamentablemente, la depravación humana. Y eso me chocó. Y realmente le doy gracias a Dios porque nos enseña que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Mucho cuidado con lo que hablamos. La lengua, hermano, es peligrosísima. Dice así, voy al próximo versículo, que ya voy al 6 y al 7, y dice así la palabra del Señor. Isaías 6, versículos 6 y 7. Rapidito voy por acá. Isaías 6, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y quita tu culpa y limpió tu pecado. Wow. Hermanos, el Señor, que es el Dios alto y sublime, que es el Dios santo, 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 no está lejos de nosotros. Y Él nos ama y quiere restaurarnos. A veces en el proceso de restauración, en ese proceso para que nosotros logremos el arrepentimiento, que Dios produzca en nosotros el arrepentimiento, tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir como sufrió Isaías. En ese momento su boca fue quemada, sufrió. Pero hermano, la tristeza que viene de Dios trae arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo lo que trae es muerte. Tenemos que a veces pasar por procesos fuertes, duros, de disciplina y de castigo, para que Dios produzca en nosotros arrepentimiento. Sí, nos puede dar una gran tristeza, pero esa tristeza que viene de Dios es para vida eterna, mis amados hermanos. Para vida eterna. Isaías no tenía allí, cuando se topa con esta majestad, no tenía allí a una Eva, como la tenía Adán, para consolarlo. No la tenía. Él no tenía allí hojas de higuera para tapar su pecado, para tratar de tapar su pecado.
Él allí se ve ante el Supremo, santo, santo, santo del universo, se ve desnudo como un vil pecador. Pero Dios le quita su pecado, envía un ángel, le quita su pecado y lo restaura. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere cada día que crezcamos en Él, restaurarnos en Él, hacernos fieles. Él es un Dios santo, puro, pero no está lejos de nosotros. Tenemos que cooperar con Dios, con el Espíritu Santo, para crecer en santidad, mis amados hermanos, para crecer en santidad. Dios no quitó la personalidad en sí, o sea, Dios regeneró a Isaías, pero Isaías siguió siendo él. O sea, nosotros seguimos siendo nosotros, pero Dios nos regenera, nos da un corazón nuevo. Por eso cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, o sea, él estaba allí todavía, pero regenerado. Heme aquí, envíame a mí. O sea, no, él fue un voluntario ante ese llamado. Y eso es un patrón histórico, hermano. Eso es un patrón histórico. Dios produce, nos salva, produce en nosotros muchas veces ese dolor y ese arrepentimiento, nos salva, nos limpia y después nos trae al ministerio para que le sirvamos. Eso es un patrón. Eso es un patrón generalmente. Aquí el profeta fue uno de los más grandes, de los profetas mayores, de los más grandes profetas. Y Dios hizo con él una obra maravillosa. Una obra maravillosa. Hermanos, Isaías ven a Amós. Así como Isaías, Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. Somos hombres iguales que Dios puede, hombres y mujeres iguales que Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar su mensaje, para hablar, para lo que estaba hablando con el hermano Delgado hoy, que el Señor está provocando, antes de la apostasía final, va a haber un gran avivamiento cuando el Señor se lleve a su iglesia en el arrebatamiento. Y Dios te quiere usar, pero tiene que cooperar con Dios. Tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Hermanos, les digo algo. Lo que eran los profetas en el Antiguo Testamento son los enviados, los apóstoles básicamente, en el Nuevo Testamento. Y Dios nos quiere a nosotros comisionar, no es que somos apóstoles, vamos a comisionar, restaurarnos para que crezcamos en Él, crezcamos en santidad y comisionar para el ministerio. Tenemos más que nunca que alcanzar las almas. Seguir nosotros aportando a este gran avivamiento que yo entiendo que está surgiendo hoy en el mundo. Hermanos, les digo algo, los ministros, los pastores y nosotros los predicadores, que, valga la redundancia, que predicamos la palabra de Dios, ninguno somos dignos del llamado. Ninguno somos dignos del llamado. Pero Dios nos hace dignos para predicar su palabra. Dios nos hace dignos para predicar su palabra. Hermano, y les digo algo. Cuando yo estaba estudiando este tema para traerlo aquí, me dio mucho temor, un temor reverente, como le dije. Y pensé en que, wow, mientras más tú predicas la palabra, te metes más profundo en ella y la predica con amor y con verdad, lo que dice la palabra, más propenso eres a que te tilden o te acusen de hipócrita, de hipocresía. ¿Saben por qué, hermano? Porque mientras más estamos apegados a la verdad, más elevado es el mensaje y más fácil podemos nosotros no cumplirlo. Por eso nos pueden llamar más fácilmente hipócritas. Porque mientras más fácil, más profundo estamos en la palabra, predicamos su verdad, más elevado, más exigente es el mensaje y más fácil podemos caer en el sentido de no llenar las expectativas de ese mensaje. Por eso, hermanos, les digo algo. Yo temo mucho de que cuando ustedes salgan, ustedes que me están mirando aquí, salgan de aquí, vayan a pensar, wow, el hermano Dante
está en una santidad increíble. Está perfeccionando la santidad de una manera. Mira que si él habla así, o sea, como está predicando ese mensaje, también es su santidad. ¡Wow! Increíble el hermano Dante. ¿Y usted sabe lo que yo le diría a ustedes? Yo gritaría lo que gritó Isaías. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, mis hermanos! ¡Ay de mí! No pensemos jamás. No veneremos a ningún hombre. Ni pensemos jamás que somos la perfección en santidad. Eso lo vamos a lograr. Tenemos que crecer en santidad. Dice Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que crecer en santidad. Y la santidad se perfecciona, mis amados hermanos. La santidad se perfecciona. Pero como dice bien Efesios 4, del 12 al 15, la santidad se perfecciona. Pero es muy peligroso asumir de que por el mero hecho de uno estar estudiando profundamente las Escrituras, estar estudiando acerca de la santidad de Dios, de toda la palabra, es muy peligroso asumir de que esta persona ha logrado un alto estándar en santidad. Al contrario, lo hacemos por eso mismo, porque no estamos al nivel de santidad que Dios exige de nosotros. Por eso es que tenemos que profundizar más en Él y crecer en oración y crecer y congregarnos más para poder ir subiendo al nivel de santidad que Dios quiere que nosotros vayamos. Pero esa santidad perfecta no la vamos a lograr en la tierra. La vamos a lograr, Dios nos la va a dar cuando seamos glorificados. Ahí podemos verlo a Él cara a cara. Hermano, podemos tener todo el conocimiento teológico posible. Todo el conocimiento teológico posible. Pero este conocimiento sería inútil si no vivimos una vida santa, como Dios manda. Tú no haces nada con saberte toda la Biblia, con conocer todos los misterios, todas las doctrinas, si no vives una vida como Dios te manda a vivirla, digna de tu llamado, una vida santa. Yo sé lo que es, hermano, lo que es arrepentirse. Yo sé lo que es ser salvado, ser salvo por la sangre de Cristo. Yo sé lo que es tener un llamado a predicar la palabra de Dios, hermanos. Pero cada día quiero más. Como Moisés, cada día quiero más. Quiero más porque no lo tengo. Cada día quiero crecer en santidad, tratar de verlo cara a cara, aunque sé que eso se logrará en el cielo, pero cada día quiero más de Él. Y cada día todos nosotros tenemos que querer más de Él y crecer en santidad. Lo voy a dejar con este versículo. En Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Pero no se preocupe, mi hermano. No se preocupe por esa expresión, que es un verso, que es un versículo 100% real. Pero me podía dar cierta preocupación, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero es que Dios va a procurar, Él es que lo va a hacer, de que nosotros lo veamos. Es que usted tiene que estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, todos los nacidos de nuevo, Dios se va a encargar de que lo veamos cara a cara. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la palabra predicada esta mañana aquí. Permíteme, Padre, que crezcamos cada día más en tu santidad, Padre. Ayúdanos, Padre, a que seamos fieles, Señor. Fieles a tu palabra, fieles en la oración, fieles en conocerte, fieles en congregarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte cada día más y amar cada día más a nuestro prójimo, principalmente a nuestros hermanos. Yo quiero hacer una simple pregunta. ¿Quieres ver a Dios cara a cara? ¿Tú estás seguro de tu salvación?
¿Comenzó Dios en ti la buena obra? ¿Tú estás seguro que cuando partas de aquí o cuando Él venga, le verás cara a cara? Hay alguien aquí que dice, Señor, yo no te conozco. Yo quiero verte cara a cara. Yo quiero conocerte y asombrarme de ti en la belleza de tu santidad. Alguien así que dice, Señor, sálvame. Señor, quiero verte cara a cara. Perdóname. Quiero ver tu santidad. Perfeccióname, Señor. Amado hermano que estás aquí, hay alguien aquí que dice, Señor, ayúdame a crecer en santidad. Hay alguien aquí que dice, Señor, necesito crecer. Amén, vi tu mano. Amén, vi tu mano. Amén, vi tu mano. Necesito crecer en santidad, Señor. Amén, amén, hermanos, amén. Hermanos, oremos. Señor, gracias. Gracias por estas manos levantadas. Y permite, Señor, que cada día más crezcamos en santidad para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.